Hola, profe, en este día vamos a hablar del trastorno delirante y los estados paranoides. Entonces tenemos que tener en cuenta que las conductas denominadas paranoides son un conjunto de actividades y comportamientos del ser humano. No podemos olvidar que el paranoidismo es uno de los estilos cognitivos que más fácilmente se transmiten socialmente, constituyendo epidemias psicológicas, entre estas como las sectas, el racismo, el rechazo al inmigrante, entre otras. Ahora hablemos de historia. El término paranoia pues va a ser derivado del griego, así que tenemos dos significados, un pensamiento paralelo o un espíritu no centrado. El primero en usar este término fue Hipócrates, el cual lo generalizaba a todo trastorno mental y daba la idea de que era una patología de locura. Todo esto pues fue iniciando a finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Se dio teniendo diferentes fases, una francesa, una alemana y una actualmente anglosajona. Vamos a tener que cada una de estas dio su opinión sobre la paranoia. En los datos epidemiológicos pues no vamos a tener muchos datos, ya que pues es muy escaso diagnosticar un paciente con esta patología, ya que muchas personas alcanzan un equilibrio de vida vital que les permite seguir su vida cotidiana normal, así sean considerados extraños para su entorno. Pero pues no se puede tener, pero pues se puede tener diferente de tener en cuenta diferentes factores, como lo son que se presenta más en hombres, en personas divorciadas o separadas, en población inmigrante y en personas en situaciones de enclaustramiento, entre otras. Ahora hablemos del trastorno delirante. Este se entiende por idea delirante en su creencia falsa, o sea, que se basa en ideas incorrectas sobre la realidad, pero a veces no son tan falsas, simplemente pues son ideas dichas en un contexto inapropiado. Su forma de inicio se da entre los 30 y los 55 años, pero pues esto viene de la adolescencia básicamente. Tenemos también que tener en cuenta que se da por dificultades económicas, laborales, familiares, entre otras. Para su diagnóstico, pues se debe tener en cuenta la presencia de una o más ideas delirantes que persistan por lo menos un mes. Ideas como ser perseguido, que pueda ser infectado, engañado, etc. Vamos a tener ideas delirantes crónicas, las cuales pues ya van a estar en la vida cotidiana de la persona, como lo son sus pensamientos, sus valores, sus puntos de vista, etc. Y tendremos ideas delirantes agudas, las cuales pues se van a dar por un pico de ansiedad, el cual nos da a sospechar algo con mucha frecuencia. Ahora hablemos de la tendencia de la temática del delirio. Como primer punto tendremos el delirio de persecución, en el cual pues, es el más frecuente en la paranoia. Este tiene una base real que está supremamente exagerada por el paciente. Como segundo vamos a hablar del delirio de reivindicación o quelurante. En este el paciente pues, se ve inmerso en muchos juicios y procesos frutos de sus constantes denuncias cuando siente que no le prestan la suficiente atención a sus problemas. Y vamos a tener el delirio celotípico, en el cual el paciente pues, se siente inseguro, se siente frustrado porque no cree que pueda tener una buena relación afectiva, sexual con su pareja, porque cree que la persona lo engaña, entonces él solamente se busca encontrar pruebas para dañar su relación con esa persona. Continuamos con el delirio eromaniático, que es frecuente en mujeres. Estas piensan que su jefe se siente atraído por ellas, por la forma cordial y sus buenos gestos al saludar. Está el hipocondriaco o somativo, que es la persona que se siente enferma sin una causa aparente o causa clínica. El delirio megalomaniático o de grandiosidad refiere a las personas que se sienten poseídas por un don o un ser superior que les brinda conocimiento y capacidad de curar lo que otros no pueden. Estas características se definen o se concluyen en tres fases. La fase de comienzo o manifestación precoz, que es aquella que la persona cambia su conducta por una más atenta y adquiere una sensación de hipervigilancia. Continúa con la cristalización preliminar o aguda, que la hipervigilancia aumenta y se siente atacado, por ende se aísla en un centro y en sus propios pensamientos. Y finalmente está la cristalización final o psicosis desarrollada, que es aquella donde las sospechas de este individuo se ejecutan en acciones generalmente agresivas. Se pueden diagnosticar en dos formas: trastornos orgánicos o patológicos del sistema nervioso central, que refieren a enfermedades como el Alzheimer, la demencia secundaria, que es una parálisis temporal o secundaria de estímulos causados por el ambiente, una psicosis del lóbulo temporal, que refiere a crisis epilépticas. Tenemos tumores prefrontales, los cuales se manifiestan o se caracterizan por alucinaciones precoces. Tenemos secuelas postraumáticas, que hace referencia a traumas en el encéfalo que generan alucinaciones, entre alcoholismo, toxinas y efectos endocrinos, principalmente la hipotiroidismo, que genera alucinaciones y una sensación esquizofrénica. La esquizofrenia tiene dos fundamentaciones. La primera es la idea delirante, que es aquella donde el paciente o el individuo intenta explicarse a sí mismo las ideas y el por qué tiene miedo. Y segundo es la propagación de su delirio, que estas ideas dejan de tener una explicación y se empiezan a exteriorizar en el ambiente, generalmente con conductas agresivas y autistas. Estos dos se pueden distinguir en su etapa inicial, ya que la esquizofrenia empieza a los 20 años y tenemos 30, y la paranoia a los 35 y 45. Las temáticas o pensamientos para la esquizofrenia son extraños, mientras que para los agentes paranoides son congruentes y de acuerdo a la situación que están viviendo.
la interacción con el ambiente, el esquizofrénico es agresivo, mientras que el paranoide tiene una buena conducta aparte de sus ataques. Las alucinaciones en el paranoico son ausentes, mientras que el esquizofrénico son más frecuentes, y el delirio es más presente en el paranoico que en el esquizofrénico. Trastornos psicóticos breves se refieren a que después de una conducta o una acción surge un pensamiento delirante donde se manifiesta cualquier pensamiento o conducta ya antes mencionadas, esquizofrénica o paranoia. Los trastornos psicóticos compartidos se refieren a una enfermedad o una propagación que se conoce como un contagio, ya que una persona adopta una idea y la comunica a los demás, y se dividen en tres fases: la psicosis simultánea, que es aquella donde dos personas simultáneamente comparten la misma idea, pero estas dos comparten el mismo entorno directamente. Tenemos las psicosis impuestas, donde el individuo enfermo influye sobre el individuo sano y lo manipula para su conveniencia. Y tenemos la psicosis comunicativa, que es una persona o un líder que transmite una idea manipulando a un público o una comunidad. Entre otras enfermedades esquizofrénicas y paranoicas que encontramos, tenemos la parafrenesis, que se trata de una combinación entre la psicosis y la esquizofrenia. Esta raya en la mitad y actúa de conductas más delirantes y más esquizofrénicas que las anteriores. El delirio sensitivo es aquella persona abierta al mundo, curiosa, con ganas de explorar, pero al mismo tiempo se siente inferior a él, temeroso y con sensación de debilidad de su entorno. Y la psicosis alucinativa crónica es la más común en niños, ya que refiere al autismo. Estos acuden a mundos imaginarios creados por sus cabezas, que se refieren en alucinaciones, que más adelante representan una conducta y una acción en su diario vivir. Síndromes delirantes menos frecuentes y atípicos. Bueno, empecemos por el síndrome de Captigas. En este, el enfermo cree que él mismo o una persona en su círculo social fue sustituida y esta persona presenta una conducta que va a perjudicarlo o va a desprestigiarlo como tal. Bueno, tenemos el síndrome de Fregoli. Un ejemplo de esto es la hiperidentificación delirante. El enfermo identifica a un conocido como perseguidor en los cuerpos de varios extraños. También tenemos el síndrome de Cortat. En este, los pacientes se quejan de haber perdido posesiones, de haber perdido poder, de haber perdido interacciones sociales, de también haber perdido alguna parte de su cuerpo o incluso ya de haber muerto. Bueno, tenemos los síndromes paranoides atípicos. Estos trastornos se presentan en un grupo étnicos y culturales específicos, como el síndrome de Whitehorn en los esquimales o el síndrome de Puerto Rico. Bueno, vamos a hablar de los trastornos paranoides de la personalidad. Bueno, estos expresan una característica principal que hace patentes desde el inicio de la edad adulta, que van a presentar desconfianza, sospecha y tendencia y una mala interpretación a las intenciones de las otras personas. Bueno, estos van a presentar unas características específicas. Estos van a creer que las personas los quieren explotar, perjudicarlos y van a defraudarlos como tal, sin una evidencia que justifique este pensamiento. También vamos a tener en cuenta que estos van a tener muchas dudas de la fidelidad o de la confianza de su círculo social y de su pareja amorosa. Confían poco en otras personas por miedo a ser utilizadas maliciosamente. Los comentarios benignos los tienden a malinterpretar como comentarios amenazadores. Van a ser rencorosos y también van a ser unas personas que se van a enojar muy rápido. Tenemos los métodos y las teorías con trastornos delirantes. Cabe resaltar que en la teoría, desde el modelo organicístico, vamos a resaltar la neuromodulación y la neuroplasticidad. Estos van a ser útiles para generar hipótesis que en distintos aspectos delirantes. La hipótesis principal que se va a generar es que el trastorno delirante hay un aumento endógeno de la actividad de dopaminas y las alteraciones de noradrenalina. Bueno, también tenemos las teorías del modelo psicoanalítico. Freud dice que los pacientes paranoicos tienen una tendencia a la homosexualidad. Y Klein dice que las ansiedades paranoides crean una defensa para la ansiedad depresiva. Marco social contextual. La teoría surge en el contexto de un modelo sistémico. Basseton decía que la paranoia se desarrollaba en el seno de las familias autoritarias y excesivamente dominantes, que en la educación de los niños funcionan con una excesiva crítica y presión y represión. Bueno, hay unos factores sociales relacionados que facilitan la aparición de actitudes paranoides. Tenemos que el primer factor es la migración y tenemos los factores persistentes, que estos van a incluir una vida sexual y el matrimonio, factores ambientales y enfermedades somáticas. Tenemos unos modelos cognitivos que dicen que la paranoia es un proceso de trastornos cognitivos. Bueno, el tratamiento. Para la paranoia se trata generalmente con terapias psicofarmacológicas y psicoterapias. Las crisis paranoicas generalmente se deben tratar en un ambiente hospitalario y estas se deben tratar con terapias psicofarmacológicas, generalmente se usan
neurolépticos en dosis muy moderadas. Bueno, debemos de también en cuenta que los pacientes deben sentirse acogidos como tal, y nosotros debemos de generar unas actitudes que deben ser la valoración y el estigma y acoger estos pacientes. Debemos tener en cuenta que es muy importante tratar de encontrar una alianza terapéutica. Eso es muy importante para el tratamiento. En el trastorno delirante crítico es muy importante mitigar la fuerza de objeción del paciente. En los episodios psicóticos agudos, los pacientes deben tener una breve hospitalización y se tratan con una forma de acogimiento. Estos generalmente se tratan con medicamentos que van a ser psicofarmacológicos, que se van a encargar de hacer receptores de dopamina y benzodiazepinas, pero estos tienen efectos bilaterales, por eso tienen que hacerse tratamientos rápidos y cortos.